Hola y bienvenidos compañeras y compañeros, desde la Secretaría de Salud y Seguridad Laboral de FUESIS-PIT-CNT. Les invitamos a ver esta guía práctica del Convenio 190 OIT. Convenio 190 OIT. Presentamos un breve estudio del Convenio 190 OIT, referido a la prevención, control e investigación de la violencia y todo tipo de acoso, en el lugar de trabajo u ocasión del mismo. En nuestro país tiene plena vigencia por la ratificación en el Parlamento, por la Ley 19.849, de 23 de diciembre de 2019. Este convenio se nutre de muchas declaraciones internacionales y acuerdos internacionales sobre distintos derechos humanos. En este convenio OIT, objeto de estudio en este documento, se pasan a aplicar en forma obligatoria en el mundo del trabajo, en todos aquellos países que lo ratificaron. Enumeraremos algunas declaratorias y acuerdos internacionales, que formaron parte de las fuentes para la elaboración y acuerdo en este convenio. 1. Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades, reafirmando la pertinencia de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. 2. Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Reconociendo el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Reconociendo que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, y que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades, y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. 3. Se reconoce la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano para prevenir la violencia y el acoso. En nuestro país se legisló sobre casi todos los derechos que están resaltados en el Convenio 190 OIT desde el año 2005 hasta el año 2019, sobre libertad sindical, género y equidad, acoso sexual en los lugares de trabajo o estudios, contra todo tipo de discriminación, responsabilidad penal, por negligencias en el cumplimiento por el empleador de las disposiciones sobre la salud y seguridad laboral, el trabajo accesible y obligatorio en un porcentaje de la plantilla del personal, en el sector privado. Como podemos observar, Uruguay posee una legislación muy protectora de los derechos humanos en el mundo del trabajo, pero todavía falta que el Estado asuma el rol que este convenio le asigna, controlando y dando curso con celeridad cuando se presentan denuncias por afectación de los derechos fundamentales en la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. No es necesaria una ley contra el acoso laboral y violencia en el trabajo, ya que el Convenio Internacional 190 OIT, en su artículo 1 es muy claro y fácil de interpretar. Además, la Ley 19.849, ratificatoria del convenio mencionado, transcribe textualmente la totalidad de la redacción del documento. Les presentamos los artículos 1, 2, 3, 4, del Convenio 190 OIT. 1. A efectos del presente convenio. A. La expresión, violencia y acoso, en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. B. La expresión, violencia y acoso por razón de género, designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado,
e incluye el acoso sexual. 2. Ámbito de aplicación. Artículo 2. 1. El presente convenio protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados según se definen en la legislación y la práctica nacionales, así como las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. 2. Este convenio se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales. Artículo 3. El presente convenio se aplica a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. A. En el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo. B. En los lugares donde se paga al trabajador, donde éste toma su descanso o donde come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios. C. En los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo. D. En el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación. E. En el alojamiento proporcionado por el empleador. F. En los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. Artículo 4. 1. Todo miembro que ratifique el presente convenio deberá respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. 2. Todo miembro deberá adoptar, de conformidad con la legislación y la situación nacional y en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este enfoque debería tener en cuenta la violencia y el acoso que impliquen a terceros, cuando proceda, y consiste, en particular en a. Prohibir legalmente la violencia y el acoso. b. Velar porque las políticas pertinentes aborden la violencia y el acoso. c. Adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y el acoso. D. Establecer mecanismos de control de la aplicación y de seguimiento, fortalecer los mecanismos existentes. E. Velar porque las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo. F. Prever sanciones. G. Desarrollar herramientas, orientaciones y actividades de educación de formación, y actividades de sensibilización, en forma accesible, según proceda. H. Garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos de los casos de violencia y acoso, incluyendo a través de la Inspección del Trabajo o de otros organismos competentes. Para finalizar este documento les presentamos una guía para realizar y acordar un protocolo bipartito de prevención del acoso laboral y toda violencia en el mundo del trabajo. Protocolo de prevención y protección del acoso moral y discriminación. Índice. Página. Y consideraciones. 2 objetivos. 3. Normativa legal. 1. Objetivo específico. 2. Ámbito subjetivo de aplicación. 3. Definiciones. 4. Difusión, sensibilización y formación. 5. Ambiente de trabajo, salud y seguridad laboral. 6. Medidas para la prevención. 7. Principios y garantías. 8. Responsabilidades. 9. Procedimiento. 10. Informe final, comunicación y plazos. 11. Los descargos. 1. Consideraciones.
La Secretaría de Salud y Seguridad Laboral de FUESIS-PIT-CNT junto a los ámbitos de colaboración entre empleadores y empleados según lo establecido en el Decreto 291 del 2007, cuya representación gremial está amparada en el Decreto 244 del 2016. En su compromiso político de tolerancia cero hacia cualquier manifestación de violencia, acoso, abuso verbal, abuso de autoridad, discriminación por razones de género, étnico-racial, religión, orientación política o sindical, capacidad diferente, o de otros aspectos socioculturales así como cualquier otra conducta que genere un entorno intimidatorio u ofensivo con los derechos personales de los trabajadores. Fundamento por el cual todos los trabajadores tienen que disfrutar de un entorno de trabajo en el que la dignidad de la persona sea respetada para que su salud no se vea afectada. Y que cada individuo tiene derecho a trabajar en un ambiente profesional que promueva la igualdad de oportunidades laborales y que prohíba las prácticas discriminatorias y legales de acoso en todas sus modalidades. En donde estos comportamientos no serán tolerados y serán considerados faltas graves. Objetivos. Se promueve la instrumentación del presente protocolo, cuyos objetivos consisten en promover, crear, mantener y proteger un entorno laboral donde se respete la dignidad y la libertad del conjunto de personas que trabajan en cualquier empresa. Cumplir con las normas que objetivan en velar por la seguridad y salud de los trabajadores, y de adoptar las medidas necesarias de cumplimiento y mejora, establecer las medidas oportunas que eviten reiteraciones. Asimismo, garantizar que todas las acciones se tramitarán en base a un riguroso respeto a la intimidad, confidencialidad, objetividad y neutralidad. 1. Referencia en la normativa legal. Constitución de la República, en referencia a los artículos 7, 8, 53, 54, 72 y 332, se establece la protección de los derechos humanos fundamentales y universales de la protección de todo trabajador al goce de su vida, honor, libertad, trabajo, y todos aquellos derechos inherentes a la personalidad humana o que se derive de la forma republicana de gobierno. Así como que, la ley ha de reconocer a todo trabajador la higiene física y moral. Ley 19.849, ratificatoria del Convenio 190 de la OIT, en sus artículos 1, 1A, 1B. Artículo 3. Este convenio aplica a la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Artículo 3A. Lugar del trabajo. 3B. En los lugares de descanso, instalaciones sanitarias y toda dependencia de los locales de la empresa. 3C. En los lugares donde se realizan actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo. 3D. Todas las comunicaciones relacionadas con el trabajo y las tecnologías utilizadas con ese fin. Recomendación número 206 de la OIT. Ley 19.122, en su artículo 2 refiere a la promoción de la equidad racial. Además de mitigar, combatir y colaborar a erradicar todas las formas de discriminación, que violan los principios contenidos en la Ley 17.817. Ley 16.045, en su artículo 1 se prohíbe toda discriminación que viole el principio de igualdad de trato y de oportunidades para ambos sexos en cualquier sector o ramo de la actividad laboral. Ley 19.846, tiene por objeto garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación en base al género entre mujeres y varones. Prohíbe toda forma de discriminación en base al género. Entiende que constituye discriminación hacia las mujeres, toda distinción, exclusión, restricción u omisión basada en el género que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra. Ley 19.854. Modifica aspectos puntuales del procedimiento administrativo que se desarrolla ante la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, motivado en denuncias o situaciones de afectación a la libertad sindical, acoso moral o discriminación en el ámbito laboral. La IGTSS dispondrá de amplias facultades de investigación, como por ejemplo interrogatorio al denunciante,
denunciado y testigos. Se prevé que los interrogatorios se realizarán en forma reservada y sin identificar en el expediente los datos de los deponentes. Sus datos se reservarán en un documento que integrará el expediente y permanecerá a resguardo de la IGTSS por el plazo de 5 años, para el caso que sean solicitados por la justicia competente. Ley número 18.561, Ley de Acoso Sexual. Prevención y sanción en el ámbito laboral y en las relaciones docente-alumno. Se debe ampliar las referencias normativas, con motivo de que en el recorrido del texto se alude a normas que no aparecen. Y nos volvimos a olvidar de agregar el 209 de 2007. 1. Objetivo específico. El presente protocolo se focaliza en prevenir, erradicar, atender y la actuación sobre las conductas que signifiquen situaciones de acoso y o discriminación, para que se lleven a cabo las acciones necesarias que esclarezcan la existencia o no de dichas situaciones, se adopten las medidas pertinentes y necesarias, según los casos. Fortaleciendo la instancia bipartita. 2. Ámbito subjetivo de aplicación. El presente protocolo se enmarca en el ámbito bipartito de colaboración y cooperación entre empleadores y empleados, según lo establecido en el Decreto 291 del 2007. Y su aplicación abarca a toda persona vinculada a los ambientes de trabajo, de forma directa o indirecta, cualquiera sea su jerarquía, capacidad técnico-profesional, productiva, de relacionamiento contractual o de cualquier índole. 3. Definiciones. 3.1. Violencia en el lugar de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, 2003, p. 4, ha definido la violencia en el lugar de trabajo como toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. 3.2. Discriminación. Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 17.817, se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 3.3. Acoso moral. Cristina Mangarelli, 2014, p. 42, define acoso moral como cualquier comportamiento, acción u omisión, hostil, reiterado, realizado por un individuo o un grupo de individuos, de entidad suficiente para lesionar bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico, dignidad, intimidad, vida privadas, psic, honor, integridad física o psíquica de la persona, susceptible de causar daño al trabajador o perjudicar el ambiente de trabajo. Marie-France Irigoyen, 2001, p. 19, reconocida experta en el tema, propuso la siguiente: el acoso moral en el trabajo se define como toda conducta abusiva, gesto, palabra, comportamiento, actitud, que atenta, por su repetición o sistematización, contra la dignidad o la integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el ambiente de trabajo. Cursivas de la autora. Para la Comisión de Acoso Moral Laboral del PIT-CNT, 2018, SD. Tomando como punto de partida un concepto netamente preventivo, entendemos por acoso toda conducta que realizada con una cierta reiteración y sistemáticamente sobre una persona o grupo de personas, en el ámbito laboral, pueda llegar a lesionar su dignidad o integridad a través de la degradación de las condiciones de trabajo y creación de un ambiente intimidatorio, ofensivo u hostil, cualquiera que sea el motivo que lleve a la realización de esa conducta. 3.4. Acoso sexual. Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 18.561, se entiende por acoso sexual todo comportamiento de naturaleza sexual,
realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe. 3.5 Entendiéndose por acoso laboral. Toda conducta que realizada con una cierta reiteración y sistemáticamente, sobre una persona o grupo de personas en el ámbito laboral o en ocasión del mismo, pueda llegar a lesionar su dignidad o integridad a través de la degradación de las condiciones de trabajo y creación de un ambiente intimidatorio, ofensivo u hostil, cualquiera que sea el motivo que lleve a la realización de esa conducta y ya sea realizada por compañeros de trabajo, acoso horizontal, ya por superiores, acoso vertical, descendente, o personas sujetas a su dependencia, acoso vertical ascendente. 3.6 Entendiéndose por discriminación laboral. Toda distinción, exclusión o preferencia de trato que, ocurrida con motivo o con ocasión de una relación de trabajo, se basa en un criterio étnico-racial, género, religión, opinión política o cualquier otro que se considere irracional o injustificado, y que tenga por efecto alterar o anular la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. 3.7 Entendiéndose por violencia física laboral. A cualquier daño físico directo o indirecto, que pueda sufrir el trabajador en su entorno laboral. 3.8 Entendiéndose por violencia psicológica laboral. Es aquella en la cual se emplea el poder como un recurso de intimidación contra una o varias personas en el ámbito laboral. Es un tipo de violencia laboral que puede causar daños en el desarrollo mental, físico y moral de una persona. Puede evidenciarse en abusos verbales, acoso, atropellos, estrés y amenazas. 4. Difusión, sensibilización y formación. 4.1 Se deberá promover la aplicación de políticas empresariales en acuerdo con los trabajadores, bipartita de salud laboral, contra el acoso y la discriminación en todas sus formas. 4.2 En los planes de capacitación deberá incluirse el tratamiento de la problemática, así como también la difusión de los protocolos vinculados al tema, con alcance general a todas las personas vinculadas al ambiente de trabajo. 4.3 En este marco de la bipartita de salud y seguridad laboral se coordinarán todas las acciones tendientes a desalentar y prevenir los comportamientos de acoso y o discriminación. 5. Ambiente de trabajo, salud y seguridad laboral. 5.1 En cualquier ámbito en donde se traten los temas vinculados a las condiciones del ambiente de trabajo, deberá prevalecer la coordinación con la bipartita de salud y seguridad laboral o cualquier otra forma de organización que dé cumplimiento al decreto 291 del 2007. 5.2 Todo tipo de factor de riesgo laboral no controlado, significa que el trabajador está expuesto a tareas con potencial de daño a su persona o a las de su entorno. Por lo tanto, estas situaciones pueden ser al menos consideradas como de discriminación, con consecuencia en daño moral. 5.3 Se considera que cualquier jerarca, responsable de personal, tarea o proceso, etc. debe velar por un ambiente adecuado de trabajo, libre de situaciones y comportamientos indeseados, incluidas las situaciones de discriminación o acoso. Considerando el espíritu del artículo 1 del título 6, del decreto 406.988. 5.4 Siempre que se detecte una posible situación en el entorno que pudiera desembocar en una situación que pueda configurar discriminación o acoso por parte de cualquier persona en el ambiente o situación de trabajo, se deberá notificar y registrar, para una posterior investigación y adopción de medidas que se consideren necesarias para evitar la continuidad o reproducción de dichas conductas. Siempre en coordinación con la Comisión Bipartita de Salud y Seguridad Laboral. 6 Medidas para la prevención. 6.1 Participación y consulta con los trabajadores. La empresa y los trabajadores en acuerdo rechazan todo tipo de conducta inapropiada para prevenir situaciones de acoso laboral, en todas sus formas y modalidades, sin distinguir quién sea la víctima o el acosador, ni cuál sea su rango jerárquico. Ver punto 4.
6.2 Elaboración del protocolo de atención a situaciones de violencia laboral. 6.2.1 Establecimiento de reglas formales que conduzcan la actuación ante situaciones de violencia laboral en cualquiera de sus manifestaciones. 6.2.2 Que sistematice la conducción en la prevención, tendiendo a desalentar la reproducción y guiar la adopción de medidas sobre cualquier tipo de conducta inapropiada. 6.2.3 Que explicite el compromiso respecto a la promoción de una cultura organizativa de normas y valores contra todo tipo de acoso y violencia, teniendo como principio básico el derecho de los trabajadores a recibir un trato respetuoso y digno. 6.2.4 El protocolo será de aplicación inmediata y comenzará su vigencia, una vez que se haya notificado de su contenido a los trabajadores comprendidos en el mismo. 6.2.5 Debe contar con un plan de revisión y evaluación, que verifique y compruebe su efectividad, para dar base a las modificaciones, correcciones y mejoras que se le puedan realizar. 6.2.6 Su vigencia se extenderá hasta tanto no se modifique por la bipartita de salud y seguridad laboral o por normas legales o reglamentarias que así lo impongan. 6.3 Planes de capacitación y formación. Capacitar al personal jerárquico, sin excepción, también a todos los y las trabajadoras dando una definición clara de conductas obligatorias y de conductas prohibidas. Ver punto 4. 6.4 Planes o proyectos de promoción y motivación. Difundir información a través de todos los canales de comunicación de la empresa, sobre las pautas tendientes a desalentar las actitudes o conductas que atenten contra la integridad moral de las personas, así como también la promoción del buen relacionamiento laboral y conservación de ambientes saludables. 6.5 Información de cómo afrontar situaciones indeseadas. 6.5.1 En las empresas, deberá estar disponible de manera eficaz la información de dónde o con quienes se presentan las denuncias por acoso o violencia, que luego serán derivadas al trato de la Comisión Bipartita de Salud y Seguridad Laboral. 6.5.2 Asimismo, informar y proporcionar el protocolo a las y los trabajadores, brindarles información sobre el procedimiento administrativo contra el acoso, cualquiera sea su forma y establecer algún sistema, buzón, correo electrónico o teléfono, donde también se puedan realizar consultas y denuncias. 6.6 Acciones concretas de protección del bienestar laboral. 6.6.1 Todo superior jerárquico, al ocuparse de la organización del trabajo, deberá desestimular y procurar evitar conductas inapropiadas. 6.6.2 La omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas en cualquier situación inadecuada, por parte de superiores se entenderá como tolerancia de esta, con las responsabilidades que ello conlleva. 6.6.3 La bipartita de salud y seguridad laboral dará tratamiento a las repercusiones personales generadas por la situación, investigará e informará las actuaciones a la dirección empresa. 6.6.4 Notificación actuaciones y resultas del caso a Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 6.7 Amplio alcance de las medidas. Toda vez que la empresa contrate con empresas externas, deberá informar sobre la existencia de protocolos o medidas de actuación frente a la violencia laboral, acoso laboral y sexual, al cual deberán ajustarse. 7 Principios y garantías. 7.1 Toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto. En todas las actuaciones que se lleven adelante se adoptarán las medidas que garanticen. 7.1.1 La protección de las personas denunciantes, víctimas, testigos y anunciados, garantizando el derecho al procedimiento y ejercicio del derecho de defensa. 7.1.2 La diligencia y celeridad en los procedimientos. 7.1.3 La prohibición de represalias contra denunciantes, víctimas y testigos. 8 Responsabilidades. 8.1 La dirección de la empresa es responsable del cumplimiento a las garantías. Ver punto 7. 8.2 La comisión bipartita debe velar por que se den las condiciones necesarias que aseguren las garantías. Ver punto 7.
8.3 En caso de que un trabajador realice la denuncia de una situación de presunto acoso y discriminación podrá hacerlo ante la dependencia asignada, ver punto 6.5.1, o ante la Comisión Bipartita de Salud y Seguridad Laboral. Esta será competente para entender y sustanciar las denuncias, en primera instancia. 8.4 Recibida la denuncia, la dirección de la empresa determinará quién o quiénes estarán a cargo de la investigación, equipo de investigación, siendo preferentemente personas idóneas o expertas en la materia, quienes actuarán con independencia técnica. Podrá ser un servicio de profesional externo. Siempre en estrecha coordinación y colaboración con la Comisión Bipartita de Salud y Seguridad Laboral. 8.5 En ningún caso podrá estar a cargo o ser parte del equipo de investigación, el superior del trabajador que resultare denunciado. 9. Procedimiento. Es fundamental que las y los actores involucrados en la actuación de estos casos, se pongan en conocimiento de los hechos, de forma inmediata y certera, a efectos de poder activar el presente protocolo. 9.1 Denuncia. Pueden efectuar la denuncia de acoso y discriminación. 9.1.1 La persona que padece el acoso o discriminación. 9.1.2 El superior jerárquico que detecta una situación de acoso y discriminación. 9.1.3 Las personas vinculadas al ámbito laboral de quien padece la situación de o discriminación. En los supuestos 9.1.2 y 9.1.3, la presunta víctima deberá ser puesta en conocimiento, con carácter inmediato, de los hechos objeto de denuncia. 9.2 El ingreso de la denuncia. Se deberá informar y dar intervención a la Comisión Bipartita de Salud y Seguridad Laboral. La denuncia podrá ser efectuada en forma verbal, escrita y a través de cualquier medio o soporte disponible. Deberá contener. 9.2.1 Los datos que identifiquen a la presunta víctima y de quién o quienes sean señalados como presuntos autores. 9.2.2 La descripción de la situación de acoso y discriminación denunciada. 9.2.3 Las eventuales pruebas y, de ser posible, datos de contacto del denunciado y de los eventuales testigos. 9.3 Recibida la denuncia. Estando ya ingresada la denuncia, se conformará el equipo de investigación, ver punto 8.2. El cual debe conducirse durante todo el proceso de la investigación conservando y respetando la confidencialidad y discreción de todos los involucrados, pudiendo recurrir a profesionales externos expertos en la materia. Se tramitará la misma de la siguiente forma. 9.3.1 El procedimiento será llevado a cabo por escrito. 9.3.2 Se recibirá la declaración y ratificación del denunciante o de la víctima según el caso. 9.3.3 Se recibirá la declaración del denunciado pudiendo aportar las pruebas que considere convenientes en un plazo de hasta 5 días hábiles, plazo establecido en base a criterios de la Ley 18561, a contar del día a la recepción de su declaración. 9.3.4 Se recibirá la declaración de las personas que puedan tener conocimiento directo de los hechos denunciados, en forma individual y reservada, refiriéndose la prueba que hayan aportado o solicitado el denunciante y denunciado, así como la que el equipo de investigación y la Bipartita de Salud y Seguridad Laboral entendiera corresponder. 9.3.5 El tiempo que insuma la presencia de los trabajadores declarantes para sus declaraciones, se considerará tiempo trabajado. 9.3.6 Quien sea llamado a declarar podrá estar asistido por un representante sindical o por quien a tales efectos designe. 9.3.7 Quien sea llamado a declarar podrá solicitar y se le proporcionará la copia de su declaración. 9.4 Adopción de medidas cautelares y de protección. 9.4.1 La dirección de la empresa en coordinación con la Bipartita de Salud y Seguridad Laboral en cualquier etapa del procedimiento podrá disponer la adopción de medidas de protección y de prevención respecto de denunciantes y víctimas de las situaciones denunciadas, así como de testigos. 9.4.2 Su adopción no supondrá en ningún caso perjuicio, pudiendo consistir, entre otras, en cambio de turno,
no permanencia en el turno solo, licencia extraordinaria sin afectación de ingresos, suspensión de obligación de concurrir, quedando a disposición sin pérdida salarial mientras se sustancia la investigación. 9. 4.3 La adopción de estas medidas no implica sanción de especie alguna ni prejuzgamiento sobre el fondo del asunto y en cualquier estado del procedimiento, en forma fundada podrán dejarse sin efecto las mismas. 10. Informe final, comunicación y plazos. En el plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la recepción de la denuncia, plazo establecido en base criterios de la Ley 18561, la bipartita de salud y seguridad laboral, con apoyo en las recomendaciones de asesores expertos y correspondiera, emitirá las recomendaciones según los resultados de la investigación llevada a cabo, la que será comunicada a ambas partes por escrito. 11. Los descargos. Los y las trabajadoras de no conforme con la resolución de la investigación podrán, como marca la normativa, apelar en el ámbito correspondiente. Compañeros y compañeras, nos despedimos. Desde la Secretaría de Salud y Seguridad Laboral de FUESIS-PIT-CNT, esperamos este audiovisual informativo les haya sido de utilidad. Unidad, solidaridad y lucha. Ni un paso atrás.